Pues aquí nos encontramos una vez más en el noveno vídeo de este año 2024 que ya está cada vez más cerca de terminar, donde por esta ocasión, de forma similar a como hice con mi reseña a la saga de Evil Dead, seguiré con la temática del terror, trayendo en el día de hoy una reseña a una trilogía muy interesante y que sin dudas tiene su buen toque, Reanimator. Una saga que inició en 1985, y culminó en el año 2003, basada en el libro del mismo nombre escrito por Howard Phillips Lovecraft en 1922, y en donde en todas las películas, tuvo como estrella principal al queridito Herbert West, un antihéroe particular que con el tiempo logró dejar su lugar en el cine de horror, quedando como uno de los antihéroes más recordados junto con el Crow de Ash Williams, debido en gran parte al buen carisma y genialidad que Jeffrey Combs le dio al personaje en las cintas en cuestión, con sus planes locos pero curiosos. En este vídeo, voy a hablar de las tres películas, para abordarlas todas en un solo vídeo, que la verdad no viene para nada mal. Por lo que sin más preámbulos, pónganse cómodos y traigan alguna bebida para disfrutar de este vídeo, que ya vamos a comenzar en estos instantes, disfrútenlo. Como de costumbre, comenzamos con la primera entrega, la cual se tituló simplemente como Reanimator, la cual fue estrenada en 1985, y fue dirigida por el querido Stuart Gordon, un director que si bien en el momento donde dirigió esta película, no contaba con una experiencia muy amplia, sí fue un reflejo de su talento tanto en esta cinta como en otros trabajos que realizaría años después. La historia, creo que sin miedo a equivocarme, es sin lugar a dudas muy buena y divertida. Todo el asunto de West obsesionándose con el experimento en reanimar muertos en su ejecución es enganchante, ya que lo presenta con un pequeño toque cómico a las situaciones que si bien podrían quedarse escabrosas, la realidad aquí llegan a ser algunas tan hilarantes que es difícil aburrirse o perderle el rastro a la cinta, y es que justamente el humor que se utiliza acá es bien ingenioso, siendo usadas correctamente, no sobresaturados en el proceso, y no solo lo digo por cómo se llevan la reanimación de algunos muertos, sino en otras escenas lo tienen también. Todo esto se favorece con un buen desarrollo de la misma, pues no demora demasiado en dejar en claro de lo que trata, siendo la segunda mitad lo mejor de todo el filme, con grandes momentos, con un ritmo perfecto. Quizás el único problema que tiene, es cómo se lleva a cabo el desenlace, no por ser malo, de hecho es sólido y te dejaban claro que la historia no había terminado todavía, pero personalmente siento que pudieron haberlo hecho mejor, porque en parte no se siente tanto un final memorable, diría incluso que quedó por debajo de las expectativas, tomando en cuenta todo lo previamente visto. Pero en líneas generales es una historia bastante buena, que supo cómo aprovechar sus ideas, y usarlas de una manera tremenda. Los personajes, aunque no lo parezca, es un aspecto que logra brillar, pues ninguno es desagradable o infumable, lo contrario, cada uno de cierto modo aporta aunque sea algo a la trama. El protagonista principal, el doctorcito Herbert West brilla en cada momento, con esos diálogos que brinda son muy buenos, mostrando esa pasión en reanimar muertos, pero bajo con métodos poco ortodoxos que al final siempre terminan en desastre, tanto para él, como incluso a sus allegados, teniendo además una personalidad muy activa en todo momento sin volverse frío, dando Jeffrey Combs una carisma natural que hace que el personaje sea mucho más memorable de lo que por sí es, mostrando que a pesar de estar más pendientes en sus propios objetivos más que otra cosa independientemente de lo que ocurra, también hay ocasiones en las que pone su preocupación por lo que suceda a sus compañeros, algo que me agrada, pues dejar ver que dentro de todo, Herbert tiene un pequeño lado humano aún con sus motivaciones, convirtiéndole en un antihéroe fenomenal. El compañero de Herbertcito, Dan Cain, debo confesar que tampoco no llega a quedar atrás, puesto que el hombre de algún modo logra tener lo suyo, siendo un perfecto acompañante de West, y de hecho incluso me atrevo a decir que su relación con Megan no está nada mal, digo, puede no ser algo tan destacable como otros aspectos, pero he de reconocer supieron cómo manejar su relación. Mientras que el villano, el Dr. Carl Hill, también tiene su brillo aquí, ya que a medida que avanza la cinta, se vuelve cada vez más en un tremendo cabrón, sobre todo por su actitud, creyendo que podría lograr algo similar como a Herbert West, pero que igual eso no le detiene una vez se haya vuelto un zombie, con unos planes un tanto macabros,
y que no se detendrá en complicar la vida de los protagonistas. Y a todo esto, puedo decir que aquella escena donde Ghost arranca la cabeza del Doctor es sencillamente increíble, pues si bien no fue su final, se llega a sentirse algo satisfactorio tener su merecido, siendo sin dudas mi escena favorita de toda la película. El estilo visual es asombroso, posee una poderosa paleta de colores sobresalientes, con un tono ochentero que funciona, ayudando además a los escenarios, en especial la del hospital, que es aprovechada correctamente, no sintiéndose fuera de lugar, y acompañado por la buena dirección de Gordon, que da un gran manejo a la cámara la mayoría de veces, dirigiendo adecuadamente muchas escenas, con un montaje más que sólido, le da más plus. Los efectos especiales es quizás el mejor aspecto de toda la película, ya que realmente se deja ver y por mucho el gran empeño que le pusieron, viéndose increíblemente bien, dándoles a los zombies un aspecto bastante tétrico pero con algo de humor por el tono de la película, llegando incluso a hablar algunos de estos, dando de este modo unos efectos prácticos muy bien hechos, llegando a verse convincente, incluso casi 40 años después, todavía se ven bien. La banda sonora, es otro punto que resalta, los temas por lo general logran encajar con el ambiente de la película, cumpliendo en tener buenas melodías, destacando el tema principal, que vale, entiendo que puede tener similitud con el tema de Psicosis, pero ¿qué quieren que les diga? Es tan pegadiza y buena que me es imposible no apreciarla, siendo uno de mis temas favoritos del cine de terror, literalmente encaja perfectamente con el filme. Así que en mi conclusión, Reanimator es una película muy buena que cumple con su cometido. Desde presentar una historia bien llevada a cabo, con conceptos interesantes, personajes que destacan bastante a su modo, la introducción del querido Herbert West, mostrándonos su obsesión en revivir con métodos poco ortodoxos que terminan en desastre, con un humor efectivo, ayudando a que la película no se vuelva pesada o aburrida, un buen aspecto visual acompañado por una buena dirección de Gordon, una música que cumple bastante, y los efectos prácticos que utilizan acá son sencillamente increíbles, luciendo asombrosamente los zombies y hasta a la fecha se sostiene. Claramente, no todo fue perfecto, ya que hay alguna que otra cosa que no es muy destacable, como el final, que sinceramente no resulta ser tan bueno o especial como venía siendo la cinta previo a eso, pero eso no impide en afirmar que esta película fue sin lugar a dudas muy buena, con todos sus puntos a favor lo hace muy entretenida, siendo una joyita de los 80, y se nota el esfuerzo que tanto Stuart Gordon y los actores le metieron a este filme para hacerlo memorable, simplemente tremendo. La primera entrega resultó ser un buen éxito en taquilla, consiguiendo un poco más de $2 millones, cantidad que si bien no parece tan grande, sí lo fue para la casa productora de Empire International Pictures, y con el presupuesto que habían invertido, se podría decir que se lograron las expectativas positivas, mientras que en la crítica, tuvo una buena acogida por gran parte de la crítica y del público general, pero también hubo otros sectores que no la vieron del mismo modo, odiándola sobre todo por la manera en la que usaba el gore, o por su narrativa, pero aún así con el paso del tiempo, fue agarrando cada vez más aprecio entre los adeptos al cine de terror, logrando un estatus de culto hasta la fecha. Como insinué anteriormente, tras ver cómo recaudó la cinta, los productores no quisieron desaprovechar la oportunidad en realizar una secuela de la cinta, y no exagero, literalmente tuvieron que pasar pocos años para que comenzara la planeación de la película, solo que esta vez Stuart Gordon no estaría involucrado como director, a pesar de haber tenido varias ideas planeadas para el proyecto, que cabe de destacar que sería lo que se convertiría el resultado final, siendo reemplazado por Brian Yuzna, un amigo cercano de Gordon, que precisamente ya había trabajado en la primera entrega como productor, así como en otras cintas de Gordon, y a finales de los 80 ya había tenido la oportunidad en dirigir un filme propio, la cual sería Society, por lo cual era sin dudas una buena opción de director para sustituir a Gordon. Luego de tener listo a todo el reparto, comenzaron a rodar esta cinta en 1989, que como curiosidad, la producción fue bastante rápida, ya que iniciaron en junio del 89 para terminarlo justo al mes siguiente, mostrando que estaban listos para esta continuación, y finalmente 5 años después, lanzaron la segunda entrega titulada, La novia de Reanimator, la cual fue estrenada en 1990,
y el mando del director estuvo a cargo de Brian Yuzna. La historia, puedo decir que es bastante buena, vuelven a presentar una gran premisa, explorando todavía más de este fantástico universo, conociendo más detalles de la reanimación de los muertos, así como seguir desarrollando a los ya conocidos que los hacen relucir. También me agrada bastante el homenaje que hay hacia la novia de Frankenstein, que sí, sé que la anterior fue con ese mismo camino a homenajear a la cinta de Frankenstein de 1931, pero considero que aquí está incluso mejor llevado eso, con elementos que se dejan notar eso con notoriedad, por ejemplo, la novia zombie, con sus movimientos inestables, o también cuando el hogar donde se realizó dicha reanimación queda destruido mientras Dan y Francesca salen del lugar ilesos, y curiosamente todo eso viene en la última mitad de la película, que por cierto, es tremendo, un auténtico caos absoluto de zombies. Hay que destacar que es una de esas cintas que mejora a cada paso que da, pues primero da un inicio algo lento, no terrible, pero no muy sobresaliente, pero luego cuando vamos a la segunda mitad, empieza a levantarse mucho, y finalmente da un desenlace estupendo, con lleno de adrenalina por todos lados. En general es una buena historia, tiene un inicio algo lento y un par de situaciones chafas, pero sabe cómo mantenerse a flote sin decaer demasiado. Los personajes es un punto decente, algunos se destacan más que otros, pero ninguno llegando a ser horrible como tal, especialmente West y Dan, quienes sobran de más decir que siguen dando alma a la cinta, con sus personalidades locas, manteniéndose ambos el mismo rumbo que vimos en la antecesora, West continuando con sus experimentos inescrupulosos, pero con algo de sentido a veces, mientras que Dan se concentra en su nueva vida amorosa, pero también se lo ve más interesado en los experimentos, no al nivel de Herbert, pero definitivamente se lo muestra con más aprendizaje, tanto en el inicio como el final. Vale destacar que el Dr. Carl Hill también vuelve en esta secuela, pero sin embargo no hace la gran cosa, tiene muy poca participación, y lo único que hace, es enviar a todos los zombies para poder seguir hinchando las pelotas al pobre West, pero se queda en eso, y no digo que haya estado mal, pero tal vez debió haber tenido un poco más de tiempo en la pantalla. El estilo visual sigue siendo muy bueno, da una buena combinación entre una paleta de colores dominado mayormente por el tono verdoso, y un sólido toque de suciedad en otras ocasiones, ayudando a la atmósfera que se quiere presentar en la cinta, realmente termina siendo una buena combinación entre sí, acompañado por una buena dirección de Brian Yuzna. En esta entrega por lo menos se acercó más a Gordon, porque se nota el gran esfuerzo que realizó en casi todo momento, dando un buen uso de la cámara en los ángulos, dirigiendo muy bien varias escenas con un buen montaje. Los efectos especiales siguen siendo un gran apartado que es digno de apreciar en la película, ya que siguen siendo prácticos, mostrando un gran empeño en esto, favoreciendo bastante al maquillaje de los zombies, quienes, por cierto, llegan a resultar un poco más creepy que la anterior, pues llega a haber algunos quienes tienen un aspecto grotesco, con unas expresiones que la verdad sí inquieta un poco al verlos, y eso para mí habla de lo excelentemente bien llevados fueron los efectos prácticos. No se nota ninguna caída con respecto a su antecesora, algo que se agradece. La banda sonora, pues no puedo comentar demasiado, ya que conserva la misma composición de la primera, solo con unos tonos diferentes, y agregando muy pocas nuevas, por lo que diría que está bien, sigue encajando con los escenarios y el ambiente que se crea, pero sinceramente tampoco no es la gran cosa y hasta podría decir que es un poco monótono, en el sentido de no agregarle un poco más de nuevas melodías, pero está lejos de un aspecto terrible en su totalidad. Así que en mi conclusión, La novia de Reanimator es una película que logra ser buena, cumpliendo en continuar correctamente la historia luego de la primera en varios puntos. Desde una historia buena que se ve fortalecido por su homenaje a la novia de Frankenstein y el humor negro que todavía sirve para que el filme no se vuelva pesada, con momentos divertidos, se sigue desarrollando a Herbert West y a Dan Cain de una gran manera, haciendo que ambos tengan un gran peso a la trama, un buen aspecto visual que brinda una combinación entre tonos de colores fuertes en algunas escenas mientras que otras da un estilo sucio que funciona en gran medida, contando además con la dirección de Brian Yuzna que no lo hace nada mal su trabajo, dirigiendo muy bien muchas escenas, efectos prácticos excelentes, que con el maquillaje se ve potenciado bastante para el caso de los zombies, luciendo más creepy, y finalmente,
Un clímax espectacular, un auténtico caos absoluto ocurre en el hogar de West, que contando con buen ritmo, hace que el final estuviera bien ejecutado. Sería que el inicio no sea tan bueno. Tiene sus cosas curiosas, pero la película tiene una primera mitad algo lenta, no al grado de aburrir, pero sí en ofrecer algo que mantiene más enganchado. También he de decir que el regreso del Dr. Carl Hill lo veo un poco desperdiciado, por más llamativo que parezca su regreso, no hace mucho en el filme, más que seguir rompiendo los huevos a Herberg, pero nada más. A veces se siente que volvió solo para dejar más en claro la continuación de la película, y luego la banda sonora, que si bien no es que sea terrible en sí, pero tampoco no es la gran cosa honestamente, siento que pudieron haber hecho algo más. Pero más allá de esos puntos, y a que no está al mismo nivel que la original, pero afirmar que sí cumple en ser una buena secuela, con algunos elementos interesantes, manteniendo la estabilidad en varios aspectos, y siguiendo la misma línea de la anterior en su tono, ayuda bastante, siendo una de esas películas que se guarda lo mejor para el final. La verdad, bien hecho y disfrutable termina siendo esta continuación. La segunda entrega, lamentablemente no puedo hablar sobre cómo le fue en taquilla, ya que cuando fue estrenada, lo hizo en muy pocos cines de manera limitada, y en general buscó más atención cuando salió a buscar algo de notoriedad en los videoclubs en formato casero, así que técnicamente no existe algún dato sobre cómo le fue en taquilla. Eso sí, mientras en crítica, la situación fue la misma que la anterior, es decir, dividió la opinión de la gente, desde aquellos que les fascinó esta cinta por diversos motivos, considerándola tan buena como la primera, pero aparecieron otra vez personas que mostraron su descontento, con los mismos motivos, de que era muy sangrienta y por su narrativa grotesca que presentaba esta misma. Pero en fin, más allá de todo, quizás debido a su limitada presentación en los cines, buscando más su propio público en formato de vídeo VHS en los videoclubs, pude haber detenido las intenciones de Empire International Pictures en haber realizado una tercera entrega un largo tiempo, dejando de este modo al pobre West flotando en el espacio sin rumbo fijo durante más años, hasta el punto que parecía que todo había llegado a su fin en La novia de Reanimator. Sin embargo, la cosa cambiaría durante a inicios de la década del 2000, cuando una productora española, llamada Fantastic Factory, decidió hacerse con los derechos de la saga, para este modo poder arrancar con la preproducción de una tercera parte, contando con la particularidad de que esta vez se filmaría en España en lugar de los Estados Unidos, por la cual implicaba que casi todo el elenco estuviera compuesto por actores españoles, excepto el querido Jeffrey Combs. Así que finalmente, cuando estaban todos listos, se pusieron manos a la obra, y 13 años después, estrenaron la tercera titulada Beyond Reanimator, la cual fue estrenada a mediados del año 2003, y la silla del director se la siguió quedando el bueno de Brian Yuzna. La trama, voy a ser sincero, creo que es un tanto decepcionante, quiero decir, en esta vez deciden cambiar de rumbo, pero de una manera media brusca, ya que cambiaron muchísimas cosas que ya nos tenían acostumbrados en las anteriores, por ejemplo, el tono, pues dejaron de lado el humor negro para volverlo mucho más serio, que sí, tal vez para algunos pueda resultar mejor. La verdad es que a depender tanto en la parte seria llega a un punto que se vuelve pesado, ya que el drama que presenta no termina de convencer demasiado, es bastante fría, y además siento que la cinta nunca llega a dar el clic necesario para mejorar, es como si mantuviera igual durante toda la película. Si bien tiene sus elementos interesantes, como por ejemplo que sea ambientado en una cárcel con muchos ladrones, aunque lástima que dicho concepto está algo desaprovechado, aunque al menos eso del motín sí fue ejecutado decentemente, también seguimos conociendo otras cualidades de la reanimación de los muertos, algunas ideas ciertamente buenas, y me ha agradado el hecho de que en el final te dejara bien en claro que nuestro protagonista está vivo, siendo algo que las entregas pasadas medio fallaron en eso, ya que en sus respectivos finales daba más la imaginación de que no estaría muerto, solo para que al final resultara que estaba vivo y sano, y en ese sentido me gustó el final de Beyond Reanimator. En líneas generales, es un guión más o menos decente, tiene sus cosas buenas, pero no logra ser tan bueno. Los personajes es un punto muy chafa, la mayoría suelen ser bastante planos que hasta pasan medio desapercibidos, especialmente el nuevo acompañante de West, Howard Phillips,
quien a pesar de tener mucha participación en la cinta, no logra estar a la altura de Dan Cain, ya que el sujeto muestra una inexpresividad tan notoria que se siente como un personaje vacío, no teniendo algún tipo de carisma o personalidad fluida, coño, ni cuando se vuelve a encontrar con Laura parecía que le importara mucho, mientras que los villanos, si bien tratan de ser jodedores, no logran ser muy destacables. El único que realmente se rescata es el propio Herbert West, quien sigue dando peso a la película, con sus diálogos tremendo que se manda por momentos, estando esta vez más decidido en sus acciones, ya no se le ve tan dudoso a la hora de reanimar muertos o incluso aniquilar algunos de estos mismos de manera brutal, y manteniendo esa personalidad extravagante como antes combinado con un carisma que solo el buen Jeffrey Combs podía darle al personaje en cuestión. El estilo visual, sinceramente no está nada mal, digo, no se siente igual como las anteriores y sí se siente muy de inicios de los 2000 con sus tonos brillantes, pero que aún así tiene una buena estética ciertamente sucia que favorece, más con el escenario de la cárcel que si bien el concepto lo siento desaprovechado, no quita que se vea genial, un lugar peligroso que difícilmente podría salir bien las cosas adentro, más con su ambientación oscura y sucia. A su vez la dirección de Brian Yuzna sigue siendo buena, todavía dirige bastante bien varias escenas, a pesar de que hay veces que el manejo de la cámara es un poco pobre, pero tampoco algo para recriminarle por eso, por lo que sale bien parado. Los efectos especiales siguen siendo buenos, debo confesar que los efectos prácticos ayudan bastante a la película, ya que consigue que los zombies se vean convincentes, como también el maquillaje está bien trabajado, y se nota, pues tenemos escenas que se deja apreciar todo ese trabajo, con aspectos buenos en dichos seres, ayudando dicho sea de paso al gore, que aunque no tengamos tanta sangre como antes, cuando se presenta, vaya que se hace respetar, y es un gusto que hayan evitado usar el CGI, porque hubiera muy horrible. La banda sonora, es algo floja, generalmente no destaca demasiado, las canciones que escuchamos no relucen mucho, suelen quedar opacadas por lo que ocurre en el filme, y no digo que no encajan con el ambiente y escenarios, simplemente menciono que directamente no tiene ningún tipo de peso, a punto de que no hay algún tema musical que puedas recordar o ser memorable, es como si les agregaran solamente para poder tener melodías de fondo y ya. Así que en mi conclusión, Beyond Reanimator es una película medio decente, tiene varios problemas que se deja ver sobre todo si ya habías visto las anteriores, yendo desde un guión un tanto decepcionante que al final nunca logra dar en el clavo, dejar de lado el humor negro característico de la serie para sustituirlo en su mayoría en drama serio, cosa que al final lo vuelve pesado, lo mismo con la disminución de la participación de los zombies, que literalmente no tienen mucho tiempo en pantalla, lo cual le quita mucho puntos a la cinta, un nuevo grupo de personajes muy planos y hasta algunos olvidables que no poseen ningún tipo de personalidad carismática que los haga destacables, desaprovecha varios conceptos que pudieron ser mejor empleado y una música que pasa completamente desapercibido, no porque sean malas, sino del poco peso que tienen. Mientras el lado bueno, sería que Jeffrey Combs sigue siendo una maravilla como Herbert West. Sin dudas sigue cargando la película como es debido, un buen aspecto visual con una estética sucia bien hecha, contando con una buena dirección de Brian Yuzna, unos muy buenos efectos prácticos que afortunadamente no decaen, la idea en ambientar en una prisión, aunque desaprovechada, no deja ser algo llamativo, y también tiene un buen final, dejando por fin esta vez claro que Herbert estaba vivo. Como ven, es una cinta que tiene tanto puntos buenos como malos, tiene una calidad media variada en su resultado, y aunque efectivamente es la más débil de las tres películas, a dejar de lado varias características que eran fundamentales en las entregas pasadas que precisamente favorecían bastante, puedo decir que de todas formas tiene lo suyo como para dar una conclusión decente a la trilogía, y hasta a veces se pone interesante que podría mantener al espectador atento en ocasiones para no perderle el hilo. Bueno, eso sería todo con respecto a estas películas, que si me preguntan, a pesar de sus defectos que cualquier puede hacerle a la trilogía, fue en general bastante buena, contando con una primera entrega que es todo un clásico del cine gore de los años 80, con una gran narrativa combinado con buen humor negro y efectos prácticos excelente, que junto a otros factores, sin dudas lo convierte en una película muy buena que entretiene muchísimo.
Luego obtuvimos una secuela nada mala a decir de verdad. Es cierto que no está a la misma altura que la original, ciertamente falla en algunas cosas en el guión y tener una banda sonora no mala en sí, pero tampoco muy destacable, pero sin embargo se recompensa en conservar la esencia de la anterior, no bajando casi en ningún aspecto, un lindo homenaje a la novia de Frankenstein, ¿y qué quieren que les diga? Ese último tercer acto es espectacular, literalmente el filme se guarda lo mejor para el final, siendo un absoluto caos con los zombies, la verdad que estuvo muy bien ejecutado eso, que para mí lo eleva a ser una buena continuación. Y mientras que la última, bueno, hay que admitir que es la más débil de todas, ya que cambiaron varias cosas que antes eran fundamentales en la saga, como dejar de lado el humor negro o disminuir considerablemente la participación de los zombies, unos cambios que a mi gusto le termina quitando valor a la cinta, que si sumamos al hecho de que tiene un grupo de personajes bastante planos sin ningún tipo de carisma, una olvidable banda sonora, y hasta cierto punto tiene una historia decepcionante, la verdad que no le ayuda mucho. Aunque cabe resaltar que al menos tiene sus cosas buenas, como mantener por suerte los efectos prácticos, un buen estilo visual acompañado por una rescatable dirección de Brian Yuzna, un final que diría que cumple, algunos momentos son más que aceptables, y por supuesto, Jeffrey Combs siempre será genial como Herbert West, logrando dar peso a la propia cinta, lo cual hace que por lo menos sea un cierre más que decente. Como podrán ver, la trilogía en sí supo de algún modo ser lo suficientemente destacable como para ser recordada por mucha gente, y si bien puede que no tenga una popularidad tan grande como otras sagas de terror, de algún modo se las arregló para quedar plasmada en la memoria de los fanáticos del gore y varios adeptos al cine de terror, siendo catalogadas de culto, me atrevo a decir hasta en nuestros días, con razón, y sin contar que pudimos presenciar a que es, junto a Ash Williams, el mejor antihéroe que hayamos visto en el género, nuestro querido Herbert West, quien también logró de algún modo quedar en la memoria de muchas personas, logrando contar con una serie de cómics, y hasta logró aparecer en el videojuego de Terrordrome, sencillamente tremendo. Pero en fin, veremos si se va a quedar la saga en solo 3 películas o tendrá una nueva entrega, que precisamente durante años se había hablado en realizar una 4ª entrega situada en la Casa Blanca, pero que al parecer la idea no llevó a ningún lado, quedando el proyecto en estado de hiatus, y personalmente pienso que quizás lo mejor sería dejar como están las cosas, porque como trilogía como tal, cumple muy bien, y no creo demasiado que una continuación vaya a ser buena y mucho menos creo que un remake le podrá hacerle justicia al filme original de 1985, por lo tanto considero que debemos agradecer y disfrutar con todo lo alto lo que nos brindaron en las 3 películas, que me parece lo más justo posible. Y así que, eso sería todo con respecto a este vídeo, el cual, pienso que no estuvo nada mal, fue un gusto haber podido hablar de estas películas, que justamente tenía ganas de hacerlo luego de hacer el vídeo de Evil Dead del año pasado, y aquí lo tienen, contemplando bien con las reseñas de Scream y Halloween hechos en este mismo año. Podría decirse que ha sido un lindo cierre en cuanto a reseñas de este año, porque sí, esta será la última que realizaré en este 2024 que ya está muy cerca de terminar, por lo que me parece correcto dejarlas hasta acá, y como siempre, recuerden que si tienes una opinión distinta a la mía con estas películas, pueden decirlo abajo en los comentarios de este vídeo, pero obviamente haciéndolo con respeto, como siempre digo aquí en este canal. Y por lo que ya sin más que agregar, yo honestamente espero que de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue en el caso, por favor no olviden en dejar su like, comentario o compartirlo con tus amigos, ya que eso me ayudaría mucho, y a su vez me pondría muy contento en ver eso. Nos estaremos viendo seguramente ya en el último vídeo del 2024, que sería la despedida que siempre hago en mi canal en el 31 de diciembre, hasta la próxima, adiós panas.